Mi nombre es Eli Rivas Gadán, tengo 35 años, soy miembro de Pampa Trans y de la asamblea organizadora de la Marcha del Orgullo. Creo que si tengo que empezar a hablar de educación sexual integral, empezaría preguntándonos a qué nos referimos con la palabra sexual, que puede ser una palabra que puede intimidar un poco, pero no nos estamos refiriendo a las prácticas que podemos llegar a tener en nuestra individualidad, sino a la manera en la que está estructurado el mundo, a la manera en la que nos crían, a la manera en la que la sociedad segmenta a las personas. Cuando decimos educación sexual integral, nos estamos refiriendo a eso. Somos seres sexuados y no hay nada que podamos hacer al respecto porque no hay nada de malo en serlo. Pero sería interesante, y es lo que viene a proponer la ESI, cuestionarnos cómo estamos viviendo, qué estamos enseñando y cómo queremos vivir. Para entender la ESI, a mí me gusta entenderla desde 5 pilares. El primero, y uno de los más importantes, porque la ESI está fundada y armada desde la materia de derechos. Y el primer pilar fundamental de la educación sexual integral es justamente poder vivir libremente ejerciendo nuestros derechos humanos. Hoy en día la palabra libertad está muy en auge y desde la educación sexual integral nos preguntamos cómo efectivamente una persona es libre. Podemos teorizar y pasar termos y termos de mate charlando acerca de lo que para cada quien significa la palabra libertad. Pero en definitiva, en tu día a día, en tu cotidiano, el tuyo, el de tu familia, el de tus amigues, si no tenés la posibilidad de ejercer efectivamente tus derechos en esta sociedad, entonces no sos libre. Entonces hay algo que te falta. Y no solo eso, sino que además, si tu vecino, tu vecina o tu vecine tampoco ejerce sus derechos, entonces vos tampoco sos libre. Porque vivimos en sociedad. El individualismo no es más que una idea vacía. El segundo pilar que a mí me gusta mencionar antes que los otros, no porque haya una importancia, sino porque siento que a veces el más desvalorado es la importancia y la valoración por la emoción y los sentimientos. Además de seres sociales, somos seres que sienten, somos seres que nos relacionamos a través de lo que sentimos. Entender nuestras emociones, entender que no hay nada de malo en ellas y que no hay nada que trabajar, sino aprender a habitarlas, aprender a darles el espacio que se merecen, porque son todas válidas. Incluso aquellas que nos pueden ocasionar un poco de miedo e incomodidad, como el odio, los celos, el enojo, nos están contando sobre nosotros, nos están hablando de nuestras necesidades y nos están diciendo que hay una necesidad que no está satisfecha y que hay algo que tenemos que hacer. Porque las emociones, nuestra mente, nuestro cerebro, no están aquí para hacernos felices, están aquí para que podamos sobrevivir. Hablando de otro pilar, y ya que venimos hablando de las emociones, podemos también hablar de la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud emocional, física y también mental. Es importantísimo que nos tomemos el tiempo para entender nuestras necesidades, para saber qué podemos hacer para cuidar de nuestro cuerpo, para poder tomar acción y agencia en hasta dónde puedo hacer yo para cuidarme yo y qué consecuencias puede tener mi accionar o mi decir con respecto a mi salud mental y emocional y física y la del resto. Otro de los pilares fundamentales es el respeto por la diversidad. Y aquí no solamente la ESI viene a hablar de la diversidad sexogenérica, porque no todo se trata de putos, tortas y trabas cuando hablamos de diversidad. También estamos hablando de diversidad de cuerpos, diversidad de capacidades, diversidad de religión, diversidad de raza y cómo ese respeto está o no está presente en nuestra sociedad, en los campos que habitamos, en nuestras escuelas, en nuestros hospitales, en las calles, en las playas, en los lugares que habitamos socialmente como seres. Y por último, el reconocimiento de la perspectiva del género.
porque como sabemos somos seres sexuados que nos dividimos mayormente en dos géneros binarios. Es necesario prestar atención de cómo nombramos las cosas, de cómo nos referimos les unes a les otres, porque es una perspectiva que está consciente o inconscientemente. Está en nosotros dejarlo al azar o tomar riendas en lo que estamos siendo, en lo que queremos ser y en cómo poder respetar a la persona que es diferente y poder abrazar justamente esa diferencia. Porque no somos todos iguales, nunca vamos a ser todos iguales y no es la idea que algún día lleguemos a hacerlo, sino poder vivir abrazando nuestras diferencias, poder vivir comprendiendo y respetando, que no necesariamente habla de entender, porque yo puedo respetar, puedo valorar algo que no entiendo, solamente necesito un poquito de práctica. Toda educación que recibimos es educación sexual, pero no toda educación sexual es integral. Nos haya gustado o no, hayamos querido o no, hayamos podido generar conciencia al respecto, todo el mundo recibió educación sexual a través de nuestros consumos culturales, a través de nuestras familias, de cómo nos relacionamos, de cómo nos enseñaron a relacionarnos. Es importantísimo que esté en nosotros el deseo de hacer consciente esta educación, porque todavía estamos a tiempo de cambiarla. Porque quizá, si no, estamos ejerciendo algún tipo de violencia sobre alguien, aunque no sea nuestra intención, aunque no sea tu intención, tendríamos que ser responsables al respecto. Y aquí es importante entender que la educación sexual integral se basa en una educación emancipadora y en una educación que apela al respeto por lo diferente. Hola, soy Lucie, tengo 23 años, soy parte de la asamblea organizadora de la Marcha del Orgullo y de la organización Pampa Trans. Creemos que es importante hablar de salud mental porque muchas veces esperamos a llegar a los extremos antes de hablar de salud mental como algo importante. Muchas veces esperamos a que haya crisis, a que haya un intento de suicidio, a que pase algo muy grave y muy extremo antes de decir lo que nos está pasando o decir lo que estamos sintiendo, antes de expresarle a las personas que están a nuestro alrededor lo que nos está pasando con nuestra salud mental. Esto se evidencia también en la toma de medicación, por ejemplo, en lo estigmatizada que está la medicación en salud mental. Cuando hablamos de medicación de diabetes o de hipertensión, nadie duda de que es una medicación imprescindible y que con la que no podemos vivir si no la tomamos, mientras que cuando hablamos de una medicación de salud mental parece que fuera algo que podemos evitar, que la tomamos porque queremos, que no es necesario, que tenemos que ponerle voluntad, y todo ese estigma que carga la persona que tiene el problema de salud mental hace que finalmente termine alejándose de los servicios de salud a los cuales podría acceder para tratar su problema de salud mental. Ese estigma es tan fuerte que nos terminamos alejando de los servicios de salud mental y los servicios que nos pueden ayudar o brindar algún tipo de herramienta en el momento en el que estamos en una crisis. Por otro lado, también quería hacer énfasis en que la salud mental es también de vida o muerte. Por eso hablo de la medicación, o sea, por eso hacía referencia a la medicación, porque la medicación de salud mental también es de vida o muerte, así como cualquier otra medicación de una enfermedad en relación a lo físico. Eso. Es difícil por ahí, como personas trans, acceder a los tratamientos que tienen que ver con salud, así sea mental o física, y esto tiene que ver con que muchas veces ni siquiera se nos respeta nuestro nombre o nuestro pronombre, o se nos destrata de una manera muy terrible. Se nos niega la existencia, se nos niega
el nombrarnos. Entonces, si partiendo de todo eso está todo negado, básicamente todas las puertas están cerradas, obviamente como personas trans nos va a ser muy difícil acceder a todos los servicios que el resto de las personas cis sí acceden fácilmente por el destrato que hay.